De la tarde, por favor. Vamos a ver. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tenernos este fin de semana por fin. Gracias porque, Señor, has visto nuestro esfuerzo. Si fue suficiente no las notas, ya estamos por terminar. Te pido que nos des un esfuerzo más, más fuerzas para poder terminar este ciclo de esta semana. Te pedimos que ahora nos des fuerza también. Y a la Miss también, cuídala y protégela con su salud. Y a cada uno de mis compañeros también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, chicos. Vamos a empezar la clase. Lo único que les digo es fuerzas, fuerzas. Ya están a unas semanitas de terminar un ciclo más de esta hermosa carrera. Ustedes tienen que ser responsables, estudiar y eso los va a llevar a tener la satisfacción de ver a recuperarse a vuestros pacientes. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Llegar a darles salud, alegría, devolverles el bienestar a los pacientes. Entonces, vamos a empezar la clase. Vamos a ver lo que es embriología del sistema respiratorio. Acá estamos viendo los pulmoncitos. Siempre que hacemos mención a aparato respiratorio pensamos en esto, ¿no? Pero en realidad va a comprender una serie de órganos que participan en este proceso de hemostasia, ¿no es cierto? Entonces acá estamos viendo el saco gestacional, acá el pequeño embrioncito, en el que logramos divisar alguna de las somitas y parte de los órganos que están en formación. Ustedes saben que en las primeras semanas, pues, se parecen muchos embriones, nos parecemos con algunos mamíferos, y todos tienen el aspecto de un tubito, ¿verdad? Entonces vamos a empezar haciendo, digamos, una diferenciación. Generalmente todo lo que corresponde al aparato respiratorio se va a originar de una yema de la parte anterior del intestino, ¿no? Entonces, esta yemita va a crecer hacia la parte caudal o hacia la parte inferior y poco a poco va a ir generando lo que va a ser, digamos, primero la tráquea, luego los bronquios. Estos bronquios a su vez van a dividirse en bronquios primarios, secundarios, terciarios, hasta formar ya los sacos alveolares y formarse los campos pulmonares, ¿no? Como los que estamos viendo acá. Entonces, ahora, pero esto no acaba solamente en la formación acá, digamos, y aparición de ambos campos pulmonares. Ustedes van a ver que en el transcurso del desarrollo, y de repente también han visto en los otros capítulos de lo que corresponde a aparato respiratorio, habrán visto pues que hasta más o menos los 8 años de edad es la etapa en que ya prácticamente se ha desarrollado todos los alveolos y es, digamos, cuando ya el pulmoncito prácticamente está ya maduro, ¿no? Por eso que muchas de las enfermedades que se producen en el niño a veces les causa la muerte porque todavía todo su aparato respiratorio, sobre todo los alveolos, no han completado su formación, ¿no? Entonces esto tenemos que tener en cuenta. Por eso que no es igual, digamos, la terapia, el tratamiento, el manejo que se hace con los bebés, con los neonatos y los niños y los adultos, ¿no? Entonces acá estamos viendo las tres hojas del embrión, tanto el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿no? Sabemos que de estas tres hojas se van a formar casi todos nuestros órganos, ¿no? En realidad no hay un órgano que solamente sea solo mesodermo, ¿no? Todos tienen participación en cierta proporción de las tres hojas del embrión, ¿no? Entonces, en un inicio esto es planito, pero poco a poco se va a ir, digamos, diferenciándose los diferentes segmentos y partes, digamos, del embrioncito. Entonces, se van a plegar estas hojas esto que es plano se plega y se va a formar una estructura tubular que va a empezar, digamos, a desarrollarse, ¿no? Entonces acá tenemos una fotito de lo que es la microscopía electrónica de barrido. Estamos viendo acá la parte, digamos, que correspondería a la cabeza. Y esto que está remarcándose dentro del cuadrito correspondería a los arcos branquiales, ¿no? Lo que posteriormente va a constituir la laringe y faringe. Y a partir de ahí ya se va a empezar a formar lo que corresponde a todo lo que es el aparato respiratorio, ¿no? Entonces, en un inicio lo vemos así, ¿no? Estas son fotos, acá todavía no se le ha puesto color,
Ya en los libros, nuestros textos, ya se les pone colores para poder, digamos, diferenciar cada una de las estructuras, ¿no? Entonces, así es como empieza su desarrollo a partir, digamos, de la parte cefálica. El crecimiento va hacia la parte caudal, ¿no? Y acá estamos viendo todas las somitas que a la larga van a formar la columna vertebral, parte, digamos, de lo que es las vértebras, las costillas, los músculos y todo lo que correspondería al aparato musculoesquelético, ¿no? Entonces, el aparato respiratorio va a iniciar su formación más o menos a la cuarta semana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la cuarta semana? El mesodermo origina un incremento del ácido retinoico, ¿no? Que va a ser como un estimulante, como un factor desencadenante. Esto que va a causar que en el endodermo, que ha formado el tubo intestinal, se exprese un factor que es el TBX4. Este TBX4 va a inducir la formación de una yema o divertículo respiratorio, ¿no? También se le llama yema pulmonar y esto empieza como una evaginación, o sea, como una bolsita que sale de la pared anterior del intestino, de la pared ventral del intestino anterior. Entonces, acá estamos viendo el divertículo respiratorio, este vendría a ser el intestino. Al inicio es todo un tubo y a poco se van a ir formando las otras estructuras, ¿no? Entonces empieza, digamos, a crecer. Ahora vamos a ver que el epitelio de lo que corresponde, es decir, la parte interna de este tubo, que va a constituir la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones, no nos olvidemos que tiene un origen endodérmico. Lo que le va a rodear, que va a ser el cartílago, la parte muscular, el tejido conectivo, va a derivar del mesodermo visceral. Pues acá tenemos entre la cuarta y quinta semana igualmente a partir, digamos, a nivel más o menos de esta parte cervical, acá tenemos la parte cefálica, va a empezar, digamos, a formarse los arcos branquiales, con lo que estamos viendo acá, es como una especie de unos tubitos. Al inicio todo viene a ser uno solo y posteriormente poco a poco se va a ir separando en dos, ¿no? Tanto derecho e izquierdo. Y cada uno de estos arcos posteriormente van a generar lo que va a ser la faringe y la laringe, ¿no? Entonces, vamos a tener el primer arco, el segundo arco, el tercer, el cuarto y quinto generalmente se fusionan y vemos ya acá el sexto, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el orificio de la laringe. Cada uno de estos arcos va a tener una parte, digamos, cartilaginosa, ósea y muscular, ¿no? Y la parte interior que debe estar tapizada por un epitelio. Entonces, si lo miramos de la parte frontal, acá vamos a ver, igualmente va a tener también la parte que le va a dar la nutrición, es decir, va a tener la parte vascular, va a tener su arteria, su nervio, sus venas y sus linfáticos, al igual que sus terminaciones nerviosas, ¿no? Cada una de ellas. Entonces, en la cuarta semana empieza el desarrollo del ventrículo respiratorio, ¿verdad? O yema pulmonar. Como habíamos visto, empieza por este factor estimulante. Esto va a hacer que aparezca acá una evaginación y se genere el divertículo, ¿no? Este divertículo va a ir creciendo hacia la parte caudal. Entonces, al crecer, todavía va a estar, digamos, unido, como lo que vemos acá, digamos, a la parte del. Acá tenemos, digamos, esta yemita que se ha generado del intestino, todavía va a tener conexión, ¿no? No va a estar, digamos, totalmente separado. Una vez que ya se insinúa, recién se va a formar lo que va a constituir el tabique tráqueo-esofágico, ¿no? Que va a separar esófago de tráquea. Entonces, en esta etapa, cuando, digamos, se está formando estas dos estructuras, si es que no se forma este tabique tráqueo-esofágico, vamos a tener lo que es las fístulas tráqueo-esofágicas, ¿no? Que algunos niños nacen con estas malformaciones y es porque no se ha completado y no se ha formado este tabique tráqueo-esofágico, ¿no? Que llega a dividir y separar lo que es la tráquea del esófago. Entonces empieza la evaginación. Acá vemos que esta evaginación va a ir creciendo y poco a poco esta tráquea va a elongarse
y va a formar lo que van a constituir los bronquios primarios, derecho e izquierdo, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. En esta etapa, igualmente también ya el del mesodermo somático, se va a formar lo que es, digamos, la pleura, ¿no? Entonces, como sabemos, los pulmoncitos van a estar tapizados o van a estar recubiertos por una tela que llamamos la pleura visceral que está adherida al parénquima pulmonar. Este epitelio, bueno, su nombre verdadero es mesotelio, este mesotelio se va a replegar a nivel del ilio hacia la caja torácica y va a formar la hoja parietal de la pleura, ¿no? Entonces, entre ambas, como sabemos, hay una pequeña cantidad de líquido pleural que permite, digamos, los movimientos respiratorios, ¿no? Entonces, en un inicio va a ser así, ¿no? Una tráquea con sus bronquios primario y secundario. Acá ya se están formando los bronquios secundarios, empiezan a formarse las yemitas. Acá tenemos el mesodermo somático que va a formar la hoja parietal y acá tendríamos la hoja visceral que está recubriendo a esta tráquea que está dando origen a los bronquios, ¿verdad? Entonces, si hacemos un cortecito por acá, lo vamos a ver así. Acá tenemos un corte de tráquea. Como sabemos, la tráquea va a tener una forma de un círculo. Vamos a tener los anillos cartilaginosos en C y hacia la parte posterior vamos a tener músculo liso, ¿no? En la parte interna vamos a tener el epitelio respiratorio, cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Vamos a tener las glándulas mucosas y también vamos a tener acá en esta parte, vamos a tener tejido conjuntivo, ¿verdad? Entonces, así es, digamos, como empieza su formación de lo que posteriormente vamos a tener la tráquea, ¿no? Entonces, recordemos también que, vamos a ver en la siguiente, acá. Miren, acá tenemos la separación del tabique tráqueo-esofágico, ya se han separado del intestino anterior, entonces ya queda individualizada la tráquea. Esto ocurre más o menos a la quinta semana, ya hay una separación, ya ambas estructuras están separadas, no tanto la yema pulmonar que forma la tráquea y luego, digamos, los esbozos de bronquio derecho e izquierdo, ¿no? Entonces, como decía, este divertículo va creciendo hacia la parte caudal, es decir, hacia la parte inferior. Ya una vez que se ha separado y se ha individualizado ambas estructuras, cada una va a tener su crecimiento individual, ¿no? Hacia, digamos, la parte posterior vamos a tener lo que es el esófago y hacia la parte anterior o ventral vamos a tener lo que es la tráquea, ¿no? Entonces, este es, digamos, el orden, esa es la localización que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? La tráquea está adelante, el esófago está atrás, ¿no? Y eso hace también que cuando un poco más adelante vamos a ver que el epiglotis, con esa lengüetita que tiene, va a cerrarse cuando nosotros, por ejemplo, va a cerrar el aparato respiratorio cuando nosotros estamos pasando el bolo alimenticio para que pase de la faringe al esófago, ¿no es cierto? Y esto se abre para que cierre el esófago y se abren las vías respiratorias para que ingrese aire a los pulmones, ¿verdad? Entonces, digamos, a nivel superior, vamos a ver que la epiglotis tiene esa función de cerrar y abrir, permitir el paso del bolo alimenticio, igual el ingreso del aire, ¿no? Entonces, a las 5 semanas ya formado este tabique traqueoesofágico, vamos a ver que ya se ha separado ambas estructuras, ¿no? Entonces, vamos a ver también que va a formarse a partir del mesodermo esplácnico, ¿no? Entonces, acá tenemos ya lo que fue un inicio de la faringe. Acá tenemos ya esta separación. Acá vemos ya que ya se ha completado, digamos, el septum y se forma ya el tabique. Acá la individualización de cada uno de ellos. Entonces, vamos a tener ya el tubo laringotraqueal. Vamos a tener ahí en un inicio se va a formar un primordio de laringe, de tráquea, bronquios y posteriormente los pulmones. Entonces, no se olvide del endodermo, tenemos todo lo que corresponde al epitelio
y a las glándulas traqueales. Sí, acá veo que hay uno de vuestros compañeros ha levantado la mano. ¿Quieren preguntar algo? Doctora, muy buenas tardes. Una pregunta. Sí, Veo que se mencionó en la cuarta semana que hay formación del tabique traqueosofágico a la y quinta semana termina su formación. entonces de cuarta a quinta. Sí, de Chévere, cuarta a quinta es, ajá. Tú entendí. sabes que empieza, digamos, primero empieza como que dice, digamos, a hacer como se empiezan a formar, digamos, unos pliegues. Estos pliegues se van aproximando y poco a poco ya se cierra y una vez que se ha cerrado, ya tenemos esófago y tenemos tráquea hacia la parte anterior. Entonces ya tenemos ambas estructuras individualizadas y esto es más o menos a la quinta semana. A la quinta semana ya vas a ver que ambos están separados, pero no se inicia la quinta semana, ¿no? En la cuarta semana empieza, digamos, a proliferar las células para la formación de este tabique. ¿Ya? Muchas gracias, doctora. Ya, perfecto. Entonces, lo que les decía, no se olviden que del endodermo vamos a tener lo que es el epitelio respiratorio y las glándulas laringes. Del mesénquima, vamos a ver del cuarto al sexto arco branquial, vamos a arco faríngeo, vamos a obtener, digamos, van a derivar de los cartílagos y los músculos laringeos, ¿no? Entonces, el mesénquima, no se olviden, va a dar todo lo que es hueso, cartílago y músculo y todo lo que es epitelios viene del endodermo. Ahora, este epitelio de la laringe también va a empezar a crecer y lo tapa la luz de la laringe, ¿no? Y va a estar, digamos, ocluida, pero va a ser, digamos, una oclusión temporal, ¿no? Y posteriormente la apertura o la recanalización de la laringe va a ser más o menos hacia la 10ª semana. Ahora, los ventrículos laringeos se forman durante este proceso de recanalización, ¿no? Como, digamos, lo que posteriormente van a hacer, digamos, van a formar las cuerdas vocales verdaderas y falsas, ¿no? Que tiene, digamos, son como unas telitas que se aproximan a las cuerdas vocales verdaderas y las falsas aparecen como unas protrusiones un poquito más arriba, ¿no? Ahora, el crecimiento de la laringe y la epiglotis se produce con una rapidez, ¿no? Durante los 3 primeros años después del nacimiento. Esto es porque, digamos, durante la primera etapa, que es, digamos, el primer año de vida del bebé, que es, digamos, en el neonato, ustedes saben que, digamos, la lactancia es fundamental, ¿no? Y, digamos, es lo que el bebé se nutre y su boquita tiene que estar adaptada a poder, digamos, coger el pezón de la mamá y poder succionar la leche. Entonces, para eso también su cavidad oral tiene, digamos, otra disposición, no es como de nosotros, ¿no? Ahorita lo vamos a ver y esto permite que la lengua envuelva al pezón y lo pegue hacia el paladar, ¿no? Y pueda succionar. Y esto también lo ayuda la epiglotis, ¿no? Acá estamos viendo en el recién nacido, la laringe tiene una posición más superior que la del adulto, ¿no? Vemos acá. Esto permite que la epiglotis entre en contacto, como les decía, con el paladar blando, que prácticamente separa el tracto digestivo de las vías respiratorias, ¿no? Y eso también hace que los niños hagan que tengan su respiración nasal. Entonces, esto permite, digamos, que la lengüita capte acá, envuelva al pezón y pueda, digamos, tomar su leche el niño, ¿no? Ahora, en resumen, vamos a ver que en la primera etapa, que es, digamos, la etapa embrionaria, va a ir entre la cuarta y la quinta semana, ¿no? Entonces acá se va a formar el divertículo respiratorio o yema respiratoria, también se va a formar luego el tabique traqueoesofágico. En esta etapa, como les decía, cuando no se ha completado este tabique es donde se va a producir las malformaciones que corresponderían a esas fístulas o comunicaciones anómalas entre la tráquea y el esófago. Igualmente vamos a tener las atresias esofágicas y también puede producirse la agenesia pulmonar porque no ha, digamos, no ha continuado la formación de lo que serían los bronquios primarios, secundarios y terciarios, no queda allí y ya no se llega a generar lo que posteriormente vamos a tener el árbol bronquial, ¿no? Ahora, la laringe, como les había dicho al inicio, se tapa con el epitelio empieza a proliferar
y más o menos a las 10 semanas empieza su recanalización, ¿no? Por un proceso de apoptosis, las células empiezan, digamos, a reabsorberse para quedar solo el epitelio nada más, ¿no? Entonces, en la laringe también ustedes ya habrán visto, tenemos tenemos una combinación de epitelio, ¿no? Todo lo que corresponde a las cuerdas vocales verdaderas tiene epitelio escamoso, ¿no? Para que, a pesar, digamos, de que es un área bien delgadita, porque si lo vemos con un laringoscopio, pues laringoscopio lo vamos a ver que es como un plástico, ¿no? De bien delgadito. A pesar de ser así, este epitelio tiene, digamos, necesita tener fuerza para, digamos, dejar pasar el aire y nos permita tener la fonación, tener la voz, ¿no? Entonces, esto requiere, digamos, que el epitelio esté adaptado a movimientos, ¿no? De salida y entrada de aire. Entonces, el epitelio respiratorio, que es de una sola hilera, ¿no? Que es el epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, no podría hacer eso. Entonces, ya, digamos, nuestro organismo, que es una máquina maravillosa, se adapta y esa zona va a tener epitelio escamoso, ¿no? El resto va a tener su epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, ¿no? Que es el epitelio respiratorio. Entonces, ahora de esta yema respiratoria van a salir las yemas bronquiales, acá estamos viendo, y poco a poco van a irse formando los bronquios primarios, secundarios y terciarios, ¿no? En este esquemita volvemos a remarcar, ¿no? La tráquea. Acá tenemos los bronquios primarios y empiezan a formarse las yemas de los bronquios secundarios, ¿no? Entonces, toda esta estructura está acá cubierta, está tapizada por ese mesotelio visceral de la pleura, ¿no? Por esa hoja visceral. Como les he dicho, esto se repliega y va a formar la hoja parietal. Ahora, el mesodermo esplácnico es el que va a dar origen a la hoja visceral de la pleura. Y el mesodermo somático va a dar a la hoja parietal, ¿no? Esta es la que está cubriendo a esta yema, es la visceral, la que cubre a los pulmoncitos posteriormente. Eso es del mesodermo esplácnico. Y del mesodermo somático tendríamos la pleura parietal que se pega a la cavidad pleural, ¿no? Entonces el cortecito, nuevamente lo que habíamos visto anteriormente, hacemos un corte por acá, transversal, vamos a ver el epitelio de la tráquea, todo este es el epitelio respiratorio. Ustedes saben que la tráquea tiene los anillos cartilaginosos en C y hacia la parte posterior vamos a tener músculo. Entonces, estos cartílagos tienen, digamos, fibras elásticas y esta estructura, esta disposición de tanto del cartílago como del músculo liso va a permitir que la tráquea también se adapte a los requerimientos de mayor ingreso de aire, ¿no? Entonces esto va a hacer que se pueda, digamos, aumentar el volumen de la luz, ¿no? Ahora, entonces, recapitulando, tenemos del endodermo, el epitelio y las glándulas, ¿no? Todo lo que es la parte interna. Del mesodermo esplásmico tenemos el tejido conectivo, la parte muscular, cartilaginoso y la pleura visceral. Del mesodermo somático tenemos la pleura parietal. Entonces, estas yemas bronquiales, como habíamos visto, crecen hacia la parte caudal, ¿no? Hacia la parte inferior y van a, digamos, van a ubicarse de una manera lateral hacia los canales pericardio-peritoneales, ¿no? Que van a ser van a constituir y son el primordio de la cavidad pleural. Entonces, en la quinta semana se forman los primordios bronquiales principales, derecho e izquierdo, ¿no? Van a tener, digamos, ya la configuración similar a la del adulto. Entonces, esto ya no se ya no se divide más, es bronquio derecho y bronquio izquierdo, ¿no? Entonces, de estas, a partir, digamos, de la parte distal van a empezar a formarse otras yemitas que van a generar los bronquios secundarios, ¿no? Entonces, estos bronquios secundarios igualmente van a seguir dividiéndose para formar los bronquios terciarios. Entonces, a la quinta semana vamos a tener ya la formación de las yemas de los bronquios secundarios. Y a la sexta semana vamos a tener ya la formación de
de la pleura, de la cavidad pleural y también ya de los bronquios secundarios a terciarios. O sea, la cuarta semana tenemos la tráquea y el inicio de la formación de ambos bronquios, ¿no? La quinta semana tenemos ya los bronquios derecho, izquierdo, principal derecho, izquierdo, y las yemas para los bronquios secundarios, ¿no? A la sexta semana ya tenemos los bronquios secundarios y a las 8 semanas ya vamos a ver la insinuación de los bronquios terciarios, ¿no? Entonces ya vamos a ver incluso que se está separándose lo que correspondería al lóbulo superior, al lóbulo medio y lóbulo inferior en el bronquio, en el hemitórax derecho, y en el izquierdo tendríamos el superior e inferior, ¿no? Y como sabemos, la lengua está más o menos a la parte medial. Ahora vamos a empezar con lo que correspondería, digamos, a la formación ya, digamos, ya lo que serían los alvéolos, ¿no? Entonces, toda esa primera etapa era la etapa embrionaria, ¿no? Luego vamos a ver la etapa pseudoglandular. Entonces, esta va desde la quinta semana hasta la 17ª semana. Entonces, estas yemas bronquiales que se han formado en la quinta semana van a continuar su desarrollo para formar los bronquios en los que se van a ir dividiendo, ¿no? Igualmente ya vamos a tener ya se instaura la pleura visceral y parietal, que ya quedamos con que a la quinta semana ya tenemos bronquio derecho e izquierdo, y en la séptima semana más o menos ya tenemos los bronquios terciarios, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve, digamos, en un corte histológico o en un esquemita como el que estamos viendo acá, ¿no? Acá tenemos los bronquiolos terminales, ya sería de los bronquios terciarios. Todo esto es tejido conectivo, la flechita está señalando fibroblastos, ese fondo rosadito viene a ser tejido conectivo y estamos viendo acá capilares, ¿no? Ya la formación de los capilares. Entonces, esta yemita, estos bronquios van a seguir dividiéndose y vemos que acá, por ejemplo, el epitelio todavía es de una sola hilera, ¿no? Entonces, estos bronquiolos terminales a la decimoquinta semana tienen un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Como el que estamos viendo acá. Vamos a tener escasos capilares y tejido conectivo alrededor, ¿no? Entonces, ya más o menos para las 16 semanas empiezan a formación de estas vías aéreas, ¿no? Entonces, pero todavía acá no se puede realizar la hematosis, ¿no? A pesar, digamos, de que ya tenemos capilares, pero todavía no se puede realizar porque no se han formado los sacos y estos capilares no se han pegado a esta pared para formar esa barrera, digamos, de la hematosis, ¿no? Entonces, en esta semana, en esta etapa pseudoglandular, la respiración no es posible. O sea, no es posible todavía el intercambio gaseoso. La otra etapa viene a constituir la etapa canalicular o acinar, ¿no? Que va entre las 16 y las 25 semanas de edad gestacional. Acá vamos a ver que esto, digamos, no es que acá acabó la 15ª semana y a partir de la 16 semana es otra etapa, no. Es, digamos, lo que se va diferenciando y lo que las estructuras van modificándose y cambiándose, ¿no? En la etapa anterior habíamos visto que los capilares estaban un poquito más separados, ¿no? Acá vamos a ver que este epitelio, este bronquiolo terminal, va a seguir dividiéndose, no va, digamos, a formar más yemitas y más divisiones, ¿no? Entonces, este bronquiolo terminal va a formar ya los bronquiolos respiratorios. Estos bronquiolos respiratorios a su vez van a generar los sacos alveolares, ¿no? Entonces, y acá otra cosa que también observamos es que estos capilares que estaban un poquito más lejos ya se están aproximando a este epitelio, ¿no? Ya se van acercándose en esta etapa canalicular. Entonces, acá estos bronquiolos terminales se van a ramificar en dos o más bronquiolos respiratorios, ¿no? Acá tenemos el terminal, se ramifican en dos o más bronquiolos respiratorios, ¿no? Y que a su vez van a formar
conductos alveolares, ¿no? Acá estamos viendo, estos vienen hacia los conductos alveolares entre 3 a 6 conductos primitivos todavía, ¿no? Entonces acá va a aumentar lo que les decía, ¿no? Los vasitos empiezan a incrementar y se empiezan a aproximar al epitelio, ¿no? Y esto más o menos es aumento de la vascularización se va a dar entre la 20ª semana de inicio de la gestación. Y a la par va a formarse también ya los neumocitos, ¿no? Los neumocitos van a ser las células que van a formar los sacos alveolares y los alveolos, ¿no? Entonces, la respiración al final de esta etapa es posible, ¿no? Porque ya en cierta manera se están aproximando los capilares. Entonces, en este estadio, los extremos de los bronquiolos respiratorios han formado los sacos terminales, ¿no? Y su pared es fina. Ahí vamos a tener ya los alveolos primitivos y hay un acercamiento del capilar al epitelio. Acá podría ser posible la respiración, podría ser posible, ¿no? Pero de todas formas, no podemos decir que el bebé va a respirar, ¿no? Cuando, digamos, se está haciendo el control del embarazo y puede haber riesgo, se trata, digamos, de avanzar lo más que se pueda hasta, por decir, la 35ª semana en que ya tenemos el surfactante. Como sabemos, el surfactante va a hacer que el alvéolo esté abierto, permanente, y pueda haber el intercambio gaseoso, ¿no? Anteriormente a esa etapa no es posible, ¿no? Y lo que se trata, digamos, cuando se está haciendo la monitorización del desarrollo fetal es, digamos, a través de las ecografías y el estudio del líquido amniótico, ¿no? Con los diversos factores, ver, digamos, si ya se está, digamos, forman todas estas estructuras para que permitan la hemostasis, ¿no? O la hematosis, mejor dicho. Entonces, la otra etapa viene a ser la etapa de saco terminal o sacular, ¿no? En la que ya más o menos se da las 25 semanas del nacimiento. Entonces, acá se desarrollan los sacos terminales y los alvéolos primitivos. Y su epitelio se hace más delgado y los capilares empiezan a entrar hacia este epitelio, ¿no? Entonces, al ingresar, empiezan a protruir estos sacos, se va a formar lo que es la barrera alveolo capilar, ¿no? Entonces, estos sacos terminales van a tener unas separaciones, ¿no? Que van a ser unos septos primarios. Entonces, estos sacos están tapizados por unas células planas, a las que les vamos a llamar neumocitos tipo 1, ¿no? Entonces, estas células planas, delgaditas, son los neumocitos tipo 1. Vamos a tener también con la presencia de las otras células, que son los neumocitos tipo 2, que son, digamos, unas células un poco más amplias, de una forma cúbica, poligonal, y son las que van a secretar el surfactante, ¿no? Y la secreción más o menos va a ser desde la semana 20 a 22, pero todavía es en escasa cantidad, no es, digamos, en la proporción que ya se establece para la respiración, ¿no? Igualmente vamos a ver también que ya se empiezan a desarrollar los capilares linfáticos. Entonces acá tenemos los sacos terminales. Vemos acá ya que los capilares están ya pegándose hacia la pared de estos sacos. Entonces acá tenemos el bronquiolo respiratorio. Como vemos, cada vez se van dividiendo, ¿no? Es como que, digamos, vamos formando más y más deditos cada vez. Y la etapa alveolar, que va a constituir más o menos desde la 34 semana hasta los 8 años, ¿no? ¿Por qué, digamos, va hasta los 8 años? Porque, digamos, las personas nacen con un determinado número de alveolos, ¿no? Y hacia los 8 años, este número a veces se quintuplica y aumenta el número de alveolos, ¿no? Entonces, estos sacos terminales, habíamos visto, empiezan a formar unos tabiques, ¿no? Que vienen a ser, digamos, unas separaciones a las que les llamamos los septos secundarios, ¿no? Entonces, van a separarse y van a formar los alvéolos ya adultos. Entonces, cerca del 95% de estos alvéolos maduros ya están, digamos, constituidos en el momento del nacimiento, ¿no? Entonces, al nacer la persona llega a tener más o menos unos 70 millones de alvéolos.
Y a los 8 años hay entre 300 a 400 millones, ¿no? Entonces vemos cómo aumenta el número de alvéolos y completan, digamos, el número necesario para poder completar, digamos, esta función de la respiración, ¿no? Entonces, el mecanismo principal es el aumento o la división de más septos o tabiques secundarios, ¿no? Como sabemos, ustedes ya han visto en la histología, los alvéolos son como una especie de tul, ¿no? De unos huequitos, unos espacios vacíos, porque el aire ingresa, ¿no? Y la respiración, el intercambio gaseoso se va a dar a nivel de este tabique o septo alveolar, ¿no? Donde tenemos los neumocitos y los capilares, ¿no? Donde, digamos, se deja el oxígeno y se lleva el anillo carbónico. Entonces, luego de nacer, el aumento del tamaño de los pulmones también se incrementa y esto se debe también a que hay un aumento de los bronquiolos respiratorios y de los alveolos, ¿no? Entonces, hasta los 3 años digamos, vemos que la formación de los tabiques secundarios se desarrolla, entonces vemos esta etapa a la que llamamos alveolar y esto significa un aumento del número de los alvéolos, ¿no? Entonces vamos a tener una hiperplasia, o sea, un aumento de los neumocitos 1 y neumocitos tipo 2. La segunda etapa vendría a ser la etapa de la hipertrofia, donde vamos a ver que estas células van a aumentar en tamaño, ¿no? Entonces, esto se va a dar entre los 3 a 8 años, ¿no? Esos alvéolos que de repente al inicio eran chiquitos, acá en esta etapa de la hipertrofia ya se hacen más amplios, ¿no? Las células aumentan el tamaño. Entonces, recordemos, los bronquiolos terminales van a dar a los bronquiolos respiratorios. Estos respiratorios dan a los conductos alveolares y estos conductos alveolares van a dar a los alvéolos, ¿no? Otra cosa que pasa es aumenta el número de capilares. Estos capilares se aproximan al epitelio, como lo que estamos viendo acá, al epitelio que vemos acá de los sacos y va a formarse la barrera alveolo-capilar, ¿no? Entonces, en esta etapa, las células, los neumocitos 1 son células planas, delgadas, y una vez que se aproxima el capilar, se va a formar esa barrera, ¿no? Entonces, tendríamos neumocito tipo 1, neumocito tipo 2 que empiezan a aparecer. Entonces, estos neumocitos tipo 1 al juntarse, o digamos, al unirse ya con el capilar, se forma esta barrera, ¿no? Pero no es, digamos, directo capilar y célula y neumocito, no. Hay el neumocito, hay una membrana basal, hay tejido conectivo y luego el capilar, ¿no? Entonces, todas esas estructuras van a formar esta barrera alveolar. Entonces, ahora los últimos meses de vida intrauterina y los primeros años después del nacimiento, tenemos un constante aumento de lo que es los sacos terminales, ¿no? Acá en este esquemita estamos viendo cómo los capilares protruyen hacia el epitelio y vean cómo se constituye la barrera hematoalveolar, ¿no? Entonces, las células que los recubren, acá son los neumocitos tipo 1, tenemos los capilares y esto va a generar, digamos, un contacto íntimo, ¿no? Entre el epitelio y el capilar. Acá tenemos el bronquiolo respiratorio. Ahora, cuando decimos, por ejemplo, que un alvéolo ya, digamos, está maduro, ya ha completado su desarrollo, cuando tenemos el linfático también unido a esta pared, ¿no? A esta barrera. Entonces, acá tenemos un esquemita, cómo es que se empieza o se forma todas estas etapas, ¿no? Primero tenemos la etapa embrionaria entre la cuarta y quinta semana, luego vamos a tener la etapa pseudoglandular, luego vamos a ver la etapa canalicular hasta la 25ª semana, luego vamos a tener la etapa sacular hasta el momento del nacimiento y la etapa alveolar posterior al nacimiento hasta los 8 años, ¿no? Entonces acá tenemos en este esquemita, primero la etapa pseudoglandular, la etapa canalicular, acá tenemos ya la etapa de los sacos terminales, empiezan a proliferar más capilares y se empiezan a aproximarse al epitelio,
Ya en la etapa alveolar prácticamente ya estamos viendo que estos capilares ya están en contacto con el epitelio, ¿no? Y esto empieza, digamos, a proliferar, empieza, digamos, a aumentar el número de sacos terminales y esto se completa posteriormente con una hipertrofia, aumento del tamaño de las células, ¿no? Acá estas cuatro etapas también igualmente es un otro cuadrito para que les sirva. Y algo que también tenemos que tener en cuenta es el surfactante, ¿no? El surfactante, como les había dicho, viene a ser una sustancia que va a permitir la tensión superficial, ¿no? Esto va a hacer que los alvéolos estén abiertos y se permita, digamos, el ingreso del aire y y la hematosis, ¿no? Entonces empieza, como habíamos visto, entre la 20 y la 22 semana, pero todavía es en pequeña cantidad. Y más o menos a la 35 semana ya se tiene un pico, un aumento, ¿no? Más o menos a las 38 semanas ya, digamos, el bebé puede, digamos, ya ser, ya puede tener, se puede tener el parto, puede ya iniciar, digamos, la respiración normal, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, por eso que desde la 38 semana hasta la 40 ya se considera un tiempo en el que el bebé va a poder, digamos, respirar sin mayor problema. Ahora, los movimientos respiratorios también tenemos que recordar que se producen desde más o menos la 16 semana, ¿no? Entonces, acá lo que se genera es se permite la presión positiva que favorece, digamos, el desarrollo bronquiolo alveolar, ¿no? Entonces, acá todavía vamos a tener el flujo en una sola dirección, ¿no? Y como sabemos, a través del cordón umbilical es lo que le llega oxígeno y todo, digamos, los nutrientes al bebé, ¿no? Pero a pesar de eso, ya digamos en la 16 semana ya empiezan los pulmoncitos a tener un movimiento respiratorio, ¿no? Y esto es porque se va a producir un transporte activo de cloro. Ahora también otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el bebé está dentro de agua, no está en una bolsita de agua y aparte, digamos, está con la boquita abierta y también por la naricita le está ingresando líquido amniótico, ¿no? Entonces, este líquido amniótico normalmente lo tiene en la cavidad oral, va a estar, digamos, a nivel de los bronquios, ¿no? Pero una vez que, digamos, ya se produce el nacimiento, esto tiene que revertirse, ¿no? Entonces ya el bebé una vez que sale del vientre materno, se tiene que retirar todo ese líquido amniótico, ¿no? Entonces eso también es, digamos, una función de los linfáticos que se han formado y también el paso por el canal del parto, ¿no? Que permite, digamos, que el bebé pueda respirar. Entonces, los movimientos respiratorios fetales ocurren antes del nacimiento, ¿no? Y van a permitir la aspiración de líquido amniótico hacia los pulmones y esto es, digamos, de una manera intermitente, ¿no? Y son necesarios para que los pulmones puedan desarrollarse de una manera normal. Entonces, al nacimiento, el espacio ocupado por el líquido pulmonar debe ser ocupado por aire, ¿no? Entonces, en vez de que haya líquido pulmonar, lo que se necesita es que ingrese aire. Entonces, su producción se detiene durante el trabajo de parto y en el nacimiento. Y esto tiene que ver, digamos, las catecolaminas. El líquido pulmonar va a ser eliminado a través de la boca y de la nariz. Ustedes saben que cuando nace el bebé también se le succiona todo el exceso de líquido que se tiene entre en la nariz y la boquita para que pueda, digamos, para permeabilizar las vías, ¿no? Y esto ayuda, como les decía, a estos linfáticos que se establecen en los alvéolos. Y los capilares pulmonares también van a contribuir y es una ruta principal. Ahora vamos a ver algunas malformaciones que ya les había hecho mención. La atresia viene a ser, se constituye un cierre completo de un conducto normal del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando se ha formado la yema respiratoria, la yema traqueal, entonces empieza, habíamos visto como una evaginación, empieza, digamos, a formarse como una bolsita. Esta bolsita, conforme va creciendo, en un inicio todavía está unido, digamos, la parte del esófago y la tráquea, pero una vez ha completado su formación, más o menos a la quinta semana, ya debe separarse el esófago y la tráquea. Ya está establecido el tabique y
están individualizadas cada una de estas estructuras, ¿no? Pero si esto no ocurre, hay, digamos, todavía una persistencia de esa unión, eso es lo que genera, digamos, las fístulas, ¿no? Y las atreses vendría a ser, digamos, un cierre parcial. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos lo que corresponde, digamos, al esófago. El esófago puede, digamos, continuar esto es lo normal, ¿no? Constituye, digamos, o continúe su desarrollo como tubo, digamos, digestivo, pero puede haber, digamos, una separación, ¿no? En dos segmentos, una parte proximal y otra parte distal. Entonces acá tendríamos una fístula que vendría a ser, digamos, el cierre de ambas estructuras, ¿no? Entonces la fístula, como les he dicho, es la conexión anormal. Entonces esa fístula va a ser, digamos, que hay una comunicación entre el esófago y la tráquea. Ahora, puede que se dé, digamos, una comunicación o una fístula hacia la parte, digamos, anterior o sea una fístula, digamos, posterior, ¿no? Depende, digamos, dónde esté ubicada la lesión. Y esto digamos, se puede evaluar y lo que se hace, digamos, cuando se tiene este tipo de malformaciones, se puede hacer la reparación quirúrgica cuando el niño, digamos, ya ha nacido, ¿no? Para, digamos, evitar problemas posteriores, porque si no, por ejemplo, la leche materna que ingresa puede quedarse solamente acá en la parte, digamos, proximal del esófago y luego el niño empieza a regurgitar ese líquido que sale. Esa leche puede ingresar a las vías respiratorias y causar una neumonía por aspiración, ¿no? Entonces, todo esto se puede determinar o se puede detectar en las ecografías o controles que se le hace a la mamá, ¿no? Entonces, acá en este esquemita tenemos la tráquea y tenemos el esófago, ¿no? Vemos acá el esófago está ciego, no tiene su continuación. Entonces, acá vemos la tráquea y el esófago, ¿no? Entonces, en vez de que todo esté junto acá, acá ha habido una separación, un fondo de saco ciego, y esta parte todavía está continua, está en comunicación con la tráquea. Entonces, esa parte de que se comunica se llama fístula. Entonces, acá tendríamos una fístula tráqueo-esofágica inferior, ¿no? Acá vemos, hay diversas malformaciones, ¿no? Tenemos una atresia esofágica sin fístula, es decir, una separación de ambos segmentos proximal y distal. Acá tenemos la tráquea